Lo leemos, que dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Te damos gracias, Señor, por que hemos podido presentar un devocional en que se te ha alabado a través de todos los actos. Ahora, Señor, en este diálogo de comunión, tú nos hablas por medio de tu palabra predicada. Ayúdanos, Señor, a ser receptivos, tener una mente dispuesta, Señor, a entender, a aprender, a aplicar, un corazón que atesore, Señor, tu palabra. Así que ayúdanos a ser hacedores de la misma. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Notemos que conscientes de que el Señor está cerca de pronto regresar a la tierra, no debemos de vivir afanándonos por las cosas materiales, sino, según el texto, dice que debemos de vivir en oración y en gratitud. Por eso dice, por nada estéis afanosos. Y esto lo dice porque puede ser que la cercanía del Señor y el estar experimentando estas señales del fin causen en nosotros temor, ansiedad y estrés. Pero no debemos permitir que nada nos perturbe, sino aplicar lo que dice la palabra, orar sin cesar, más que tenemos un Dios omnipotente. Y cada vez yo entiendo que orar sin cesar no es algo que nos obligamos a hacer, sino que es algo natural ya en el cristiano. Estamos pasando por tantas cosas que estamos en continua oración por todo lo que nos pasa. Se dice que una familia se propuso vivir ellos lo más tranquilo posible, evitar a cualquier modo, cualquier tipo de tensión. Tienen una hija y al nacer le ponen por nombre Lucha Dolores y de apellido Guerra. Así que imagínense, Lucha Dolores Guerra. Pero bueno, ellos trataban de vivir en paz y en tranquilidad. Basado en un escrito de Gabriel Ramírez Ríos, se dice que existen varias clases de tensiones. Están las tensiones biológicas, espirituales y psicológicas. A esas psicológicas se le conoce comúnmente como estrés, ¿no es cierto? Y tiene sus síntomas. Permíteme compartir los síntomas del estrés, porque puede ser que usted esté padeciendo algo y no se da cuenta que se debe a esta fuente. Frecuentes dolores de cabezas, dolor muscular, agotamiento y desánimo, dificultad para dormir, carácter impaciente y malhumorado, molestarse por cosas insignificantes, sentimiento de culpabilidad, dificultad para concentrarse, sentirse perseguido, despreciado, distraído, volverse olvidadizo, pérdida o aumento exagerado del apetito, opresión en el pecho, irritaciones cutáneas, pérdida del cabello. No me estén mirando que yo no estoy estresado. Pues bueno, son verdaderos síntomas de estar padeciendo de tensión. Porque el estresarse es bien común entre los seres humanos. Inclusive en la Biblia encontramos personas que con sus cualidades y defectos, es más, hasta teniendo el mismo Dios nuestro, experimentaron la tensión psicológica. Y brevemente, porque ustedes conocen mucha historia bíblica, se las menciono. Voy a mencionar 12 casos. Esaú se encuentra en un estado emocional tal que dice, voy a morir. ¿Para qué me sirve la primogenitura? Génesis 25:32. Jacob, el hermano, tuvo gran temor y se angustió, que son dos factores causantes de tensión, porque él iba a confrontar a su hermano. Génesis 32:7-8.
José, sí, el joven José, experimentó varios sentimientos relacionados a la tensión cuando sus hermanos arremetieron contra él y se lo llevan a Egipto sin saber que les preparaba el destino. Moisés, esa incertidumbre, ese vaivén del faraón, y luego tener que tratar con un pueblo rebelde y contumaz como lo fue Israel. Éxodo 6:9. Elí, la noticia de la muerte de sus 2 hijos y la captura del arca le causaron que cayera y al caer se mató. La nuera de Elí, la noticia le provocó un parto prematuro y la muerte. Elías, un caso muy famoso de tensión. Este profeta, asumiendo lo que no era, deseó morirse y se escondió en una cueva. Eliseo y la invasión siria, que temían por esta invasión, y sin embargo el Señor le habló y le dijo: abre los ojos y vas a ver todo el campo lleno de ángeles. O sea que se preocupó demasiado. David, la muerte de su hijo le causó gran pesar. Ezequías, que llora ante Jehová por su enfermedad. Pensemos también en cada uno de los apóstoles, cuando estuvieron a punto de ser martirizados. Tuvieron que pasar una crisis, pero el mayor caso de todos, y le digo esto porque Él, siendo justo, lo tuvo que pasar por usted y por mí, fue el mismo Señor Jesús. Todos nosotros sabemos que allí en el huerto de Getsemaní Él lloró amargamente y oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino como tú. En estas palabras hay un sentir de tensión, de tristeza en el mismo Señor Jesús. El estrés es un estado de crisis que afecta a las personas cuyas defensas mentales no están preparadas adecuadamente para las demandas del medio ambiente en que vive. Por eso el estrés tiene que trabajarse de acuerdo con su naturaleza. Según los psicoterapistas, existe sí el estrés físico, pero también el intelectual, el emocional, el psicológico y el espiritual. Cuando hablo de un estrés físico, ¿a qué me refiero? Hay ciertos trabajos que sus demandas causan este tipo de estrés, porque hay que cumplir con una meta, con una cantidad. El estrés intelectual es cuando un pensamiento se convierte en una idea fija. Entonces se está hablando ya de un estrés intelectivo. Y este estrés intelectivo, que es cuando usted no puede dejar de pensar en eso, se convierte en una obsesión y llega a la monomanía. Y entonces la tensión se manifiesta neurológicamente, pero depende mucho del pensamiento y del pesimismo. Cuando hablo del estrés emocional, lo produce sufrir un trauma, un evento inoportuno de alguna pérdida, un suceso desagradable, un accidente, catástrofes naturales. Puede ser un gran desencanto por algo no logrado. Es por eso que en estos tiempos, por lo menos yo oro continuamente que Dios nos libre de estas catástrofes, porque de verdad que causan gran tensión en todos. Se dice que inclusive tener una persona negativa al lado, hablo de un pesimista o alguien que todo lo critica, usted sabe que puede provocar alteración, incomodidad, un tipo de tensión que llega a producir una úlcera péptica, gastritis o asma. Así que noten eso, que tenemos que evitar esas personas pesimistas. Dice que esta era una persona tan pesimista, pero tan pesimista. Lo único que le ocurrió positivo en toda la vida fue contagiarse con COVID. Y luego la enfermedad le provocó que se desmayara. Y en vez de volver en sí, volvió en no. Pero quiero hablarles también de un estrés espiritual. Mucho más profundo. Mucho más peligroso. Este estrés viene de no encontrarle sentido a la vida, hermanos. Hay gente pasando por esto.
no encontrándole sentido a la vida, circunstancias que producen frustración. La persona siente que se ha equivocado en todo, que no ha hecho nada que sirva, que valga la pena. No sabe cómo salir de estos atolladeros. No ve la salida al final del túnel. Sí, hermanos, hay personas viviendo una vida de tanta tensión que piensan que no vale la pena vivirla. ¿Por qué? Porque no han hallado el sentido y propósito y la razón del por qué existimos. Y hasta que usted no encuentre el por qué existimos, usted va a sentir este vacío en su vida, no importa el tipo de estrés que usted esté experimentando. ¿Saben por qué les digo? Porque Dios es nuestro creador. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Y Él nos hizo con un propósito, único propósito. No son 2, 3 y 4, si no nos volviéramos locos. El único propósito por lo cual Dios nos hizo fue para alabar la gloria de su gracia. En otras palabras, ser sus adoradores. A través de una relación muy personal con Cristo. Para eso Dios nos hizo. Y por eso les quiero leer varios textos, comenzando con Efesios, capítulo 1. Efesios 1, 13 al 14. Perdón, vamos a comenzar un poquito antes. En el versículo 6, para que encontremos allí que es para la alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual Él nos hizo. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahí está el propósito de nuestra existencia. Colosenses 1, 15 y 16. Colosenses 1, 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible, invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y noten, todo fue creado por medio de Él y para Él. Encontramos en la Biblia, también corroborado en Romanos 11:36, tres preposiciones, o partículas invariables en la gramática que lo que hacen es unir palabras o frases. La primera de ellas es de. Una preposición que denota lo que está hecho una cosa, posesión o pertenencia, pero indica también origen, causa, destino o finalidad. Y cuando la palabra me dice que es de Él, me está diciendo a mí que Dios es mi fuente. Y es indudable que Dios es nuestra fuente. Es indudable. Pero también la preposición por determina tránsito, lugar, denota causa, motivo, medio, modo de ejecutar una cosa. Quiere decir que por implica Dios es mi causa. Y para denota utilidad, fin, destino. Me dice a mí que Dios es la razón y sentido de mi existencia. O sea que Dios es mi fuente por Él y Él es mi causa, mi razón, mi sentido para vivir. Y cuando nosotros no estamos en Cristo, no le hallamos sentido a la vida. Es por eso que tratamos de llenar esos vacíos con esto, con aquello, pero veo que todo nos desilusiona porque nada llena,
Porque lo que verdaderamente llena es Dios en nuestras vidas. Es cuando tenemos a Cristo como Señor y Salvador y mantenemos una relación de comunión con Él. Así que en todas estas citas bíblicas encontramos la razón de nuestra existencia. Dice Job 5:7, sino que como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre engendra su propia aflicción. Porque no hay cosa más cierta, y usted lo puede corroborar. La mayoría de los problemas que sufrimos nunca suceden. Piensa por un momento, si no es cierto, que la mayoría de los problemas que sufrimos nunca sucede. Hoy día, hermanos, vamos a añadir a todo esto computadoras, demandas cibernéticas, redes sociales. Usted créalo o no, eso le va añadiendo presión a la vida y provocando un frenetismo increíble, donde la gente ya no tiene tiempo ni tan siquiera para sentarse, echarse atrás en un reclinable con los ojos cerrados y no pensar en nada. No hay tiempo ni para eso. Y eso está provocando tensión. Sugerencia contra la tensión psicológica. En primer lugar, la Biblia. La Biblia y la palabra de Dios. Salmo 46:10 me dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios mismo nos invita a la quietud. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes. Filipenses 4:13. Este es precioso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir, en la Biblia vamos a encontrar textos que me van a ayudar a mí contra las presiones que sufro. Nos ayuda a entender que toda nuestra complacencia está en Cristo, pero además quiero compartir un dato corroborado a nivel científico y es lo que obra la fe, pero especialmente la fe de los cristianos. Obra positivamente en nuestra salud mental. Quiere decir que tenemos esa ventaja los que profesamos ser cristianos sobre el resto del mundo, porque la fe detona una hormona que es capaz de sanar de muchas enfermedades. Eso está más que corroborado. ¿Por qué? Porque Dios es quien creó este cuerpo. Y Él lo habilitó precisamente para responder naturalmente a las situaciones adversas. Las hormonas activan nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Presentan un efecto activador con influencias transitorias que hacen que reaccionemos de una manera concreta en un contexto concreto. Por ejemplo, la adrenalina, el cortisol, son principales hormonas secretadas por el eje hipotálamo hipofisario adrenal en situaciones de estrés. Se encargan de enviar mensajes a múltiples sistemas corporales para adecuar su rendimiento según lo requiera la situación. O sea, nos permite salir corriendo en una situación de peligro. O sea, que nuestro propio cuerpo Dios lo ha hecho para responder a esas situaciones adversas. Pero también los expertos aconsejan a vivir de una manera sana, a intentar mejorar los hábitos de vida, a mejorar la alimentación, a hacer ejercicios o deportes, cuidar la apariencia personal, porque de este modo se puede estimular la producción de otras hormonas como de dopamina, la serotonina, que tienen un impacto positivo sobre la salud mental. Hazte de amigos, ama y cuida a tu familia, agranda tu círculo de amistades. La salud psicológica tiene mucho que ver con la calidad de nuestras relaciones sociales. He ahí otro gran beneficio de la cristiandad. Es cuando nos congregamos. Cuando tenemos confraternidad con hermanos de la misma fe. A veces nosotros nos reunimos en grupos sociales, etcétera, etcétera, y no nos damos cuenta del gran beneficio psicológico que está obrando en nuestras vidas. Pertenecer a esos grupos, compartir con ellos, tener personas
de confianza con quienes hablar. Por eso la creación de vínculos afectivos también es muy buena para la salud mental. Aparte, disfrute un tiempo de descanso, tome vacaciones, tome tiempo de inercia. ¿Usted sabe lo que es un tiempo de inercia? Es no hacer absolutamente nada, pero sin el teléfono en la mano. Nada, eso es un tiempo de inercia muy saludable. Desarrolle pasatiempo, rebaje las metas. A veces nos ponemos metas demasiado altas. El éxito deseado debe estar dentro de las posibilidades. Y mire, una buena sugerencia, no seamos tan exigentes con nosotros mismos. Hay veces nosotros podemos ser bien crueles, no con otros, con nosotros mismos. Mantengamos valores. Tener una persona de confianza, no tomar las cosas sencillas tan a pecho. Todo eso son buenos consejos, pero la solución viene directamente de Dios, fundamentados en su palabra. Recuerden lo que les dije al principio, estoy terminando con el mensaje. Fuera de Cristo, no piense que va a tener paz. La Biblia bien lo dice, no hay paz para los impíos. Aquellos que se comportan impíamente, no busquen la paz, que no la van a encontrar en ningún lado. La paz solamente está en Cristo y comienza desde el momento que uno lo recibe como Señor y Salvador y resuelve el mayor problema de la vida, que es el estar justificados ante Dios por el pecado. Ese es mi mayor problema en la vida. Si ya yo tengo eso, ya, hermano, ya tiene la vida eterna. ¿Qué más quiere que eso? Entonces después continúen los caminos del Señor y usted va a ver que en una relación de comunión con Él, en medio de todo este estrés, todos estos afanes, toda ansiedad, te va a lograr un poco de paz. Fundamente su paz en la palabra de Dios. Les quiero leer un último pasaje que es Primera de Pedro 5, 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estuvimos leyendo el último versículo de Filipenses 4, donde se nos insta a aprender a cultivar pensamientos buenos. Ya eso es mi tarea. Sí, la palabra de Dios me insta a poner toda mi ansiedad sobre Él. Ha establecido el medio de la oración para poder hablar y desahogarnos con Dios. Pero últimamente yo puedo cultivar pensamientos buenos. Dios promete guardar mis pensamientos y mi mente en Cristo Jesús. Pero para que esto resulte, yo tengo que combatir con mi propia mente. Les hago un ejemplo práctico. Ha llegado un pensamiento que me está atormentando en mi mente. Aparenta ser como un elefante que no tiene solución. Entonces, lo primero que yo le tengo que preguntar a ese pensamiento antes de permitir que me siga martirizando y atormentando es, pregúntale, ¿tú eres verdad? Si es verdad, si no es verdad, ya deséchalo. No tienes por qué seguir manipulándolo. Si es verdad, fíjense, si el pensamiento no es verdad, ya déjalo. Si el pensamiento es verdad, entonces, número 1, ora. Preséntaselo al Señor, es lo primero que tienes que hacer. Orar, se lo presentas al Señor la situación. Segundo, porque muchas veces Dios nos da soluciones, pero tenemos que nosotros tomarlas. Trata de resolverlo tú. Si no puedes, busca ayuda en otras personas.
Si ni tú ni las otras personas pudieron resolucionarlo porque no tiene solución, resígnate. Y es la manera como actuar con cada pensamiento que viene a martirizarnos. Recuerden, ¿eres verdadero? No. Pues no tengo por qué dejarme atormentar. ¿Eres verdadero? Sí. Voy a orar. Segundo, voy a tratar de solucionarlo, porque no es tampoco que nos quedemos con los brazos cruzados, porque eso va a traer otro problema mayor. Lo soluciono bien, si lo soluciono se acabó. No puedo, busco ayuda de otro. Ni yo ni otro podemos, resígnate. Ya, resígnate. No hay más. Isaías 26, 3 y 4. Recuérdense que el texto nos decía, por nada estemos afanados. Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Señor, sabemos que vienes pronto. Y el hecho de tu cercanía puede ser, Señor, que tengamos que pasar y sufrir por señales que van a causar que la vida se torne más caótica, más problemática, que cause más tensiones. Las tensiones a su vez nos causan afán, ansiedad, nos intranquilizan, nos roban la paz. Y muchas veces hasta permitimos que nos robe el gozo. Pero Señor, hoy tú nos has hablado por medio de tu palabra. Que hagamos, Señor, que queramos una relación fuerte contigo, en que nos encomendemos a todo a ti y dependamos todo en ti. Por tanto, Señor, ayúdanos a tratar con las circunstancias, con los problemas que llegan a nuestras vidas y a tratar con ellos sabiamente, según tu santa palabra hoy nos ha instruido.